Vamos a empezar a hablar hoy sobre los diagramas de Nyquist. Vamos a empezar con nuestro sistema de siempre. Vamos a suponer que tenemos un sistema con retroalimentación. En la mayoría de los casos en nuestro libro, ¿verdad? H es 1 para que esto sea un sistema de unity feedback. Pero no es necesario para lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Podemos tener esta función de transferencia con un lazo de h que no es igual a 1 si es necesario. Sabemos que la función de transferencia del sistema de lazo cerrado es esta aquí. Y claro, el denominador de la función de transferencia pues es nuestra ecuación característica. Vamos a llamarla por ahora f de s. Nosotros sabemos que la estabilidad del sistema de lazo cerrado pues depende de sus polos. Y obviamente los polos del sistema son los ceros del denominador, o sea que son los ceros de la ecuación característica. O sea que la estabilidad del sistema pues depende de la ecuación característica, o sea que depende de f de s. Vamos a hablar un poquito ahora sobre cómo graficar contornos en el plano de S y Fs. Vamos a empezar con lo que ya sabemos, ¿verdad? Si yo tengo una función típica, una función cualquiera, de una variable real, ustedes saben cómo graficar una función, ¿verdad? Usamos un eje para una de las variables. Si la función también es real, pues usamos un eje para la función y entonces podemos graficar, ¿verdad? Así como lo que aparece aquí. Si usamos uno de los ejes para la variable, uno de los ejes para la función, pues entonces cada valor de variable, en este caso t1, pues nos daría un valor de la función g de t1. Y esto lo podemos hacer para todos los valores de t para sacar, ¿verdad?, nuestra función de g de t. Y esto es cuando la variable y la función son reales. En nuestro caso, ¿verdad?, lo que hemos llamado f de s, el denominador de la función de transferencia del sistema de lazo cerrado, es una función de s. Pero sabemos que s es compleja. También sabemos que f de s es compleja. Así que para graficar un punto de s, así que en vez de usar un eje para representar S, pues necesitamos un plano, ¿verdad? Un eje para el valor o la parte real, un eje para la parte imaginaria y entonces tendríamos un punto en el plano. Cualquier valor de S lo podemos representar aquí en el plano, lo que vamos a llamar, ¿verdad?, el plano de S, donde tenemos un eje de la parte real y un eje de la parte imaginaria, como siempre. Si vamos a graficar f de s también es, en general, una función compleja, así que necesitamos también dos ejes, un eje real y un eje imaginario. Vamos a llamar el eje real de f de s u y el eje imaginario vamos a llamarlo v, para distinguirlo del eje real e imaginario del plano de S. Así que vamos a usar U y V aquí. Pero, como antes, un valor de S nos va a dar un valor de f de S. Un contorno para nosotros, o lo que nosotros vamos a llamar un contorno, simplemente va a ser un camino que empieza y termina en el mismo punto. O sea que si yo empiezo en un punto, cojo cualquier camino y llego otra vez al mismo punto, pues eso para nosotros va a ser un contorno, en este caso en el plano complejo. Lo que podemos notar fácilmente es que si hacemos un contorno en el plano de S, vamos a suponer que yo empiezo en S1, hago un camino y llego otra vez al punto S1. Eso formaría un contorno en el plano de f de s, ¿verdad? Todos los puntos en el contorno en el plano de S darían pie a puntos en el plano de f de s, pero como estamos empezando y terminando en el mismo punto, pues aquí también estaríamos empezando y terminando en el mismo punto. ¿Okay? El contorno puede ir encima, ¿verdad? Las líneas
pueden haber intersecciones de líneas en nuestro contorno. Lo único que estamos pidiendo es que empiece y termine en el mismo punto. Lo que queremos hacer, ¿verdad? Es, si yo tengo un contorno en el plano de S, ¿cómo calculo el contorno que sale de ese contorno en el plano de f de S? Así que vamos a hacer un par de ejemplos sencillos primero. Vamos a suponer que nos dicen que f de S es esta función aquí, una función sencilla, ¿verdad? Y vamos a dejar que el contorno en el plano de S sea un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado con lados de largo, ¿verdad? Esto es de largo 2, o sea que empezamos aquí en, ¿verdad? 1, 0 y bajamos a 1 menos J1, etc. Y hacemos este contorno en el plano de S. ¿Cómo se va a ver el contorno en el plano de f de S? ¿Verdad? Cada uno de los puntos en este contorno nos va a dar un punto en el plano de f de S. ¿Cómo se va a ver? Pues esto es relativamente simple, ya que lo estamos haciendo por primera vez. Vamos a coger algunos puntos y graficarlo de esa forma. Así que déjame empezar con este punto, ¿verdad? El punto 1. Si yo cojo el punto 1, pues entonces aquí en el plano de f de S, el punto sería igual a 3, ¿verdad? Ya que mi función de f de S es 2s más 1. Si s es igual a 1, pues f de S sería simplemente 3. Y yo puedo calcular lo que sería f de S para un montón de puntos. Aquí, por ejemplo, el punto azul, que sería 1 menos J1. Si yo lo calculo en el plano de f de S, sería 3 menos J2. O sea que este punto corresponde a este punto. Este punto aquí abajo corresponde a este punto aquí abajo, 3 menos J2. El punto menos J1, si calculamos lo que va a ser f de S, pues sería 1 menos J2. ¿Verdad? Sustituyen en la función, ¿verdad? Menos J1 y esto sale automáticamente. Sería 1 menos J, sería 1 menos J2. O sea que este punto aquí corresponde a este punto en el plano de f de S. Si seguimos, ¿verdad? Menos 1 menos J1, pues corresponde a menos 1 menos J2 en el plano de f de S. Y así sucesivamente, si calculamos este punto va a ser este punto nos daría este punto aquí, y por último J1 nos daría 3 más J2 aquí arriba. Y vemos que, ¿verdad? Este contorno, que era un cuadrado en el plano de S, nos dio otro cuadrado, ¿verdad? Más grande y un poquito desplazado hacia la derecha en el plano de f de S. Eso lo podríamos haber notado directamente de aquí, ¿verdad? Esto es una función sencilla, ¿verdad? Se le está sumando 1, o sea que hay una traslación de 1 hacia la derecha. También está multiplicado por 2, así que los lados de nuestro cuadrado van a ser más grandes. Ahora, ¿qué tal si cogemos una función de f de S un poquito más complicado? ¿Verdad? El otro solamente tenía numerador. Este va a tener numerador y denominador. S entre S más 2. Vamos a usar el mismo contorno en el plano de S que en el ejemplo que teníamos anteriormente. Quiero que ustedes calculen el contorno en el plano de f de S. Háganlo de la misma forma que hicimos en el ejemplo anterior. Cojan algunos puntos aquí y calculen lo que va a ser el contorno en el plano de f de S. Ahora, esta función es un poquito más complicada, ¿verdad? Tiene numerador y denominador, como comenté. Así que no va a ser simplemente una cajita como antes. La forma va a ser un poquito más interesante. Pero pausen el video y saquen el contorno. El contorno va a ser algo así, ¿verdad? Si empezamos en el punto 1, si yo sustituyo 1 aquí, pues sería 1 entre 3, sería 1/3. Si aquí bajo de nuevo a 1 menos J1, esto sería 1 menos J1, me va a dar un punto acá. Si voy a menos 1 menos J1, estoy en el eje imaginario. Si estoy en el punto menos 1, negativo 1, pues entonces sería negativo
1 entre 1, así que sería negativo 1. O sea que, pero en todo caso el contorno que se forma, ¿verdad? Va a ser como que un semicírculo aquí, sale un poquito, entra y sale un poquito. Y este va a ser el contorno que tenemos acá, ¿verdad? No va a ser un cuadrado, pero sí es un contorno, ¿verdad? Empezamos y terminamos en el mismo punto. Otra cosita, cuando estamos haciendo estos contornos, aquí hay flechitas indicándonos en qué dirección nos estamos moviendo. Es importante poner las flechitas en el plano de FDS para saber en qué dirección nos estamos moviendo en el plano de FDS. Esto lo vamos a ver por qué más adelante. Ahora, nosotros queremos hacer esto, queremos usar estos contornos para determinar estabilidad. En realidad podemos usarlo para determinar algunas cosas adicionales. Cosas que se llaman como cuán estable es el sistema, el margen de estabilidad, ¿verdad? El margen de ganancia, el margen de fase, cosas así. La forma en que usamos estos contornos para determinar estabilidad se basa en el teorema de Cauchy. Y el teorema de Cauchy dice lo siguiente, ¿verdad? Un contorno en el plano de S. Si encierra Z ceros y P polos de F de S, y no puede pasar por ningún polo cero, ¿verdad? Los tiene que evitar. En la dirección del reloj, o sea que si los encierra, o sea que si dentro del contorno, en el plano de S, hay Z ceros y P polos, pues entonces el contorno correspondiente en el plano de F de S le va a dar la vuelta al origen n veces, donde n es z menos p, ¿verdad? Donde z es el número de ceros y p es el número de polos, en el contorno en el plano de f de s. ¿Verdad? Y esto lo va a hacer en la dirección también del sentido del reloj. Si nosotros vamos y miramos los ejemplos, vemos fácilmente que lo que nos dice el teorema de Cauchy se cumple, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho este contorno primero. Teníamos esta f de s. Así que déjame escribir los polos y ceros de f de s aquí en el plano de s. ¿Verdad? Esto no tiene polos, pero tiene un cero en s igual a negativo medio. Así que vamos a poner el cero y vemos que dentro del contorno está nuestro cero. O sea que hay un cero dentro del contorno, no hay ningún polo dentro del contorno. Así que n, que sería z menos p, debería ser 1. Nuestra gráfica o nuestro contorno en el plano de f de s demuestra claramente que le damos una vuelta al origen, lo que nos dice el teorema de Cauchy. Si vamos al segundo ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Pero este caso sí tiene polos, ¿verdad? Tiene un 0 en el origen, tiene un polo en negativo 2. Ahora, aunque tiene un polo, el polo no está dentro del contorno. O sea que cuando vamos y calculamos z y p, ¿verdad? Z es 1 porque el 0 está dentro del contorno, pero pues igual a 0 porque el polo está fuera del contorno. Así que n sigue siendo igual a 1, igual que el ejemplo anterior. Y entonces la gráfica que obtuvimos le da la vuelta una vez al origen, como esperamos del contorno, del teorema de Cauchy. Si fueran otras cosas, por ejemplo, si tuviéramos un contorno y polos y ceros así, ¿qué tal si hubiera un polo y un cero dentro del contorno en el plano de S? ¿Verdad? Si Z es 1 y P es 1, pues N es 0. O sea que el contorno en el plano de f de s no le va a dar la vuelta al origen. ¿Qué tal si tenemos un caso así? ¿Verdad? Vamos a suponer que f de s tiene 3 polos y 3 ceros. Pero dentro del contorno solamente hay un polo, pero están los 3 ceros dentro del contorno. Entonces n en ese caso pues sería 3 menos 1 igual a 2. O sea que el contorno en el plano de f de s le da la vuelta 2 veces al origen. ¿Está bien? Y por último, ¿qué tal si tenemos un contorno que solamente encierra un polo?
¿verdad? En todos los otros casos habían más ceros que polos. ¿Qué tal si hay más polos que ceros? ¿Verdad? En este caso Z es 0, no hay un 0 dentro del contorno, pero hay un polo aquí adentro. ¿Qué pasaría? Pues entonces n sería negativo 1. ¿Y cómo sería el contorno si n es negativo 1? Pues le tiene que dar la vuelta una vez, pero como es negativo, en vez de darlo en el sentido del reloj, se lo da en el sentido contrario del reloj.